Dios, hermanos, por esto. Y vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios, con un tema que está relacionado con la temática que el hermano Elías compartía la semana pasada, el domingo. Él hablaba sobre la tibieza espiritual. Hemos venido hablando sobre la iglesia, una serie que se desarrolló a lo largo de algunas semanas y que concluimos de manera formal el miércoles. Ojalá hayan visto la enseñanza, si no, ahí está disponible en Facebook. Y todo esto tiene una correlación. El día de hoy vamos a hablar de cuáles son las claves para el crecimiento espiritual. ¿Cuáles son las claves para el crecimiento espiritual? Entendemos que como iglesia hemos sido llamados por Jesucristo, comentábamos, a salir fuera de una condición filosófica del mundo con el propósito de ser edificados por Él. El Señor nos llama a mantenernos aislados físicamente, geográfica o geofísicamente del mundo. Eso es imposible. De hecho, en Juan 17 el Señor ora a Dios en la última cena a favor de sus discípulos diciendo: Señor, yo oro por ellos no para que los saques del mundo, sino para que en el mundo los libres del mal. Entonces, el ser iglesia significa salir no físicamente del mundo, pero sí de su sistema filosófico, de sus conceptos, de sus esquemas de integración, de interrelación, de su forma de vida, de su forma de conducta. ¿Para qué? Para que en esta condición de salida de las formas del mundo, el Señor edifique a su iglesia. Él es el que edifica. Yo edificaré a mi iglesia, dice el Señor. Entonces, es algo básico entender que la vida de un hijo de Dios no permanece ni estática, inmóvil, ni pasiva. La vida de un hijo de Dios es llamada al crecimiento espiritual, a la madurez espiritual. Por lo tanto, uno de los objetivos más importantes de un creyente es crecer espiritualmente. Segunda de Pedro 3:18. No tenemos ahorita el auxilio de las pantallas, pero sí les pido que hagamos nuestra búsqueda en las Biblias, ¿verdad? Dice segunda de Pedro 3:18: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las primeras palabras de este versículo es el crecimiento. Dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina el verso con la siguiente frase: a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora, hermanos, es el último verso de la segunda carta del apóstol Pablo. Por lo tanto, podríamos decir que es el resumen de todo su contenido. Al final de las historias, la parte concluyente se le define epílogo. ¿Se han escuchado esa palabra? El epílogo es la parte final de una historia, es cómo terminó la historia. Entendemos entonces que el epílogo o la conclusión de todo el contenido de la carta de Pedro es que nosotros debemos de crecer espiritualmente. Debemos de crecer. Quiere decir entonces que el llamado es precisamente, pero nosotros vamos a crecer en la medida en la que, como dice la parte final del verso, le demos la gloria al Señor hasta el día de la eternidad. El crecimiento espiritual como hijos de Dios está directamente vinculado, directamente relacionado con la gloria que nosotros le demos a Dios. No hay forma de crecer espiritualmente a menos que entendamos que nuestra vida tiene el propósito fundamental de glorificar a Dios. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 2:2. La primera carta, prácticamente al inicio, nos dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí entendemos que hay alegorías, hay metáforas. La metáfora es la leche espiritual y nosotros somos comparados con niños. Así como un niño anhela la leche de su madre, nosotros tenemos como hijos de Dios, desde nuestro nacimiento espiritual, una leche espiritual que debemos de anhelar, por la que debemos de clamar como un niño llora. La leche espiritual para nosotros evidentemente es la comunión con Dios, es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, ¿qué vemos? En este sentido, Pedro está iniciando y terminando sus cartas con un mandato particular: tenemos que crecer. tenemos que madurar.
Porque el crecimiento espiritual es básico para la vida de un hijo de Dios. ¿Cómo identificas que eres un hijo de Dios? ¿Cuál es un sensor inconfundible de que tú eres una persona redimida por la gracia? Que el propósito de Dios de convertirnos en iglesia, de sacarnos fuera para edificarnos, se está cumpliendo en tu vida. Tú estás siendo edificado por Dios y estás creciendo espiritualmente. Entonces, el crecimiento espiritual en nuestra vida como hijos de Dios es tan básico como el crecimiento físico en una persona. Sería atípico que un niño recién nacido no tuviese la dinámica del crecimiento. Y eso es trágico cuando un creyente, hermano, se queda estancado. Ha pasado tiempo en su vida de fe, en su experiencia espiritual, sin haber llegado a la madurez. De la misma forma en la que vemos estancado el proceso de crecimiento de un niño y vemos que su desarrollo no es normal, que hay un anquilosamiento, que hay una lentitud, eso nos preocuparía y entonces tendríamos que llevar al niño a una revisión médica, una evaluación, hacer análisis clínicos que nos permitan diagnosticar, identificar por qué ese niño está detenido en su crecimiento. Eso es anormal. Bueno, de la misma forma es anormal que como hijos de Dios, hermanos, se detenga nuestro crecimiento espiritual. Hemos visto todos, ¿no?, en alguna forma esta clase de situaciones, niños que no lograron un desarrollo físico y eso es triste. Bueno, pues mucho más triste es ver a personas que han nombrado el nombre de Jesucristo por muchos años, pero no han crecido espiritualmente. Tienen años formando parte de una congregación, tienen años formando parte, digamos, de la dinámica que se espera en la vida de un hijo de Dios, en cierto contacto con la Biblia, en cierta coinonía con los hermanos, perteneciendo a un grupo eclesiástico, pero que en términos reales no han manifestado crecimiento espiritual. Eso es trágico. Entonces, en este estudio, con la guía del Espíritu Santo, vamos a analizar este tema, cómo madurar espiritualmente, cómo crecer en la gracia. Entonces, para iniciar, quiero mencionar algunos principios que es importante que nos queden claros. El crecimiento espiritual, hermanos, nada tiene que ver con nuestra posición en Cristo, es decir, con nuestra condición de hijos de Dios. Todos aquí somos hijos de Dios, ¿cierto, no? Todos aquí entendemos que fuimos recién nacidos por causa del Evangelio, hay una nueva creación espiritual. La Biblia le llama regeneración porque es un génesis nuevo en nuestras vidas, es un nacimiento espiritual. Esa es nuestra posición en Cristo hoy en día. Somos hijos de Dios. Ser un cristiano, hermanos, por lo tanto, es un milagro instantáneo. El nuevo nacimiento es algo repentino que ocurre en nuestra vida cuando somos colocados por Dios en el cuerpo de Jesucristo porque fuimos expuestos al mensaje del Evangelio, creímos en este mensaje en plena fe, recibimos a Cristo en nuestro ser y en ese momento de forma instantánea, por gracia, milagrosamente, somos constituidos en hijos de Dios. El nuevo nacimiento, por lo tanto, hermanos, no es un proceso. El nuevo nacimiento es una circunstancia súbita que se da en el momento en el que nosotros creímos en Jesucristo. Es un milagro, sucede en un momento. La salvación es en un momento, milagroso. El reino de las tinieblas dejó de ser nuestro estilo de vida y hoy resucitamos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una realidad tal que fíjate lo que dice, bueno, no lo busques, pero Pablo en Colosenses 2:10 dice esto, que en Jesucristo, desde el momento en el que creemos en Él, estamos completos. No nos hace falta nada para poder aspirar a la redención y la salvación y la eternidad con Él. Recibimos todas las cosas, dice la Biblia, que pertenecen a la vida y a la piedad. Entonces, en tanto el nuevo nacimiento es un efecto instantáneo, ojo, hermanos, el crecimiento espiritual no es instantáneo. El nuevo nacimiento sí, pero el crecimiento espiritual no es instantáneo. El crecimiento espiritual es un proceso que comienza a partir del momento de nuestra salvación, pero apenas comienza en ese momento, el proceso de crecer, el proceso de madurar. Entonces, el crecimiento espiritual no tiene que ver con nuestra posición de hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la gracia, pero no significa eso que seamos maduros espiritualmente de forma instantánea.
¿Estoy siendo claro, hermanos? Bueno, 2. El crecimiento espiritual no es cuestión del amor o del favor de Dios por nosotros. Dios nos ama a todos por igual. Comentábamos el miércoles pasado que lo que nos distingue no es cuánto Dios nos ama a cada uno de nosotros, no. El amor de Dios es igualitario para todos sus hijos. Pero lo que sí nos distingue delante de Dios es cuánto nosotros amamos a Dios. Entonces, mi crecimiento espiritual no depende de cuánto Dios me ama, porque Dios me ama, aunque no crezca espiritualmente. ¿Tú amarías a un hijo tuyo que por alguna enfermedad o disfunción no tuviese un crecimiento físico normal? Claro que lo sigues amando, claro que lo sigues proveyendo. Por supuesto que tu amor no está cuestionado por el crecimiento de tus hijos. Sin embargo, nuestro crecimiento espiritual, por cuanto Dios nos ama, depende de cuánto nosotros amamos a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no vamos a crecer automáticamente por el hecho de que Dios nos ama. Dios nos amó, hermanos, cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos aislados de Él, aún antes de que nosotros viniéramos a Cristo, Cristo ya nos amaba. Y cuando nos convertimos a Cristo, Dios, hermanos, aún nos continúa amando de forma infinita. Por lo tanto, no hay niveles graduales, digámoslo así, en el amor que Dios tiene por nosotros. Dios nos ama a todos. O sea que Dios no tiene gente especial. ¿Sí entendemos eso? Hay gente que siente el non plus ultra, el dedo chiquito de Dios, el special cake de Dios, ¿verdad? No, no es así, hermano. Dios nos ama a todos por igual. Pero entonces, ¿qué nos hace crecer? ¿Cuánto nosotros amamos a Dios? Porque de nuestro amor a Dios se define nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia a Dios. 3. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con el tiempo. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el tiempo. Hay personas que han sido salvas por muchos años, pero han crecido muy poco. Muy poco. Y hay personas que han sido salvas por un breve periodo de tiempo, pero han madurado de forma progresiva, de manera muy correcta. Todos conocemos ese tipo de casos, ¿no? De repente somos los hermanos que habitualmente nos reunimos en la iglesia, vemos llegar a una persona nueva, de reciente conversión, y de repente comenzamos a ver que su desarrollo, su crecimiento, su obediencia, su capacidad de servicio, su interacción con la iglesia crece y Dios lo bendice y Dios lo favorece, y al rato ya está en un área de servicio, y al paso de unos años tal vez ya tiene una encomienda de alta envergadura dentro de una congregación. Hemos visto esos casos. Entonces nos damos cuenta de que el crecimiento espiritual no tiene que ver con el tiempo. O sea, no porque tengas 10 años en Jesucristo necesariamente serás una persona madura. O no necesariamente tienen que pasar 15 años en el Señor para que tú crezcas en madurez espiritual. El tiempo es importante, pero no es un factor determinante. Personas que tienen muchos años en el Señor y su crecimiento es muy pequeño. Personas que no tienen tanto tiempo en el Señor, pero su crecimiento es ejemplar. Hemos visto estos casos, ¿no? Creo que todos conocemos casos en uno o en otro sentido. Entonces, ¿qué nos hace crecer? No el tiempo, hermanos, sino el compromiso que hacemos con los principios del crecimiento espiritual. Eso es lo que hace la diferencia. 4. El crecimiento espiritual no es cuestión solo de conocimiento. No solamente de conocimiento, porque entonces la gente que más conoce, la gente que más ha leído, la gente que más ha memorizado, sería la más madura, y no es así. No es el conocimiento, hermano, lo que nos da crecimiento, sino cuando comenzamos a poner en práctica lo que conocemos. Tú puedes llegar a un gimnasio, hermano, y tener un conocimiento técnico de la forma en la cual están estructurados los aparatos que ejercitan el cuerpo físico. Y puedes saber cuál es el efecto que hace ese aparato para el bíceps, aquel para las piernas, aquel para el pecho, aquel para el abdomen, aquel para los tobillos, no lo sé. Puedes conocer cuál es el efecto de cada aparato, pero no te vas a fortalecer ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que comienzas a usar los aparatos. No hay forma de fortalecerse. Si no, bastaría con pagar la membresía y por cuanto soy miembro de un gimnasio ya me fortalezco. Y muchos creíamos que así era, ¿verdad?
Por eso pagábamos las membresías, no nos parábamos en 6 meses y decíamos, es que no veo efecto en mi cuerpo. Pues es que no vas al gimnasio, pues es que no usas los aparatos. Entonces, solo conocimiento, hermanos, no nos da crecimiento. Es necesario vivir, aplicar lo que conocemos. 5. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad, con el activismo, porque esto es frecuente, ¿eh? Hay personas que creen que por haber estado activas en la iglesia, o por tener mucha iniciativa, o haber estado en algún área de servicio, eso les da crecimiento espiritual, y no es así. No podemos pensar que por estar ocupados en la iglesia, eso nos va a dar crecimiento, porque recordamos a los fariseos. No había gente más ocupada en la religión que los fariseos. Sin embargo, teníamos en los fariseos a la gente menos desarrollada espiritualmente. Al contrario, a la gente más anquilosada, a la gente más atascada en su vida espiritual. Sobre este tipo de personas que podemos confundir el activismo con el crecimiento, el Señor Jesucristo dice en Mateo 7 algo que es alarmante. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, porque en tu nombre hemos hecho muchas cosas. Hicimos milagros, hablamos nuevas lenguas, hicimos en tu nombre. Y al final el Señor les declarará, apártense de mí, porque no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, si el estar ocupados en la iglesia no nos califica para ser salvos, menos nos ayuda para crecer espiritualmente por sí mismos. Ahora, no digo que una persona no deba de aspirar al servicio, claro que sí, pero el servir por sí mismo no te hace crecer, sino por cuanto has crecido, entonces entiendes tu compromiso de servir a la congregación. 6. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con prosperidad material. Ese es otro error. Hay personas que equiparan la situación económica con el favor de Dios. Entonces, si les va bien económicamente, piensan que Dios los ha bendecido porque son muy buenos cristianos. Y Dios puede bendecir a quien sea, hermano, sin la necesidad de que seas una persona desarrollada espiritualmente. Tu desarrollo material no es signo distintivo, no es señal directa de madurez espiritual. Entonces, hermanos, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con estas cosas. ¿Qué es el crecimiento espiritual? Bueno, el crecimiento espiritual, hermanos, en primer lugar, no es algo místico, no es algo metafísico, porque eso también sucede. De repente llegamos a ciertos grupos espiritualizados, cierto tipo de iglesias con perfiles muy particulares, donde vemos a gente haciendo cosas muy espirituales en apariencia, cosas muy místicas, y decimos, wow, seguramente esa persona tiene mucho desarrollo espiritual. No, hermanos, el crecimiento espiritual no es místico, no es metafísico, no es sentimental, no es el resultado de una fórmula. El crecimiento, hermano, puede ser expresado de una manera. ¿Qué es el crecimiento espiritual? Es hacer que la forma en la que vivo encaje con mi posición con Cristo. Eso es el crecimiento espiritual. Que la forma en la que vivimos, hermanos, encuadre, encaje, sea coherente con nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces yo crezco espiritualmente cuando mi vida comienza a lucir, a ser, a conducirse como la vida de un hijo de Dios. Eso es crecimiento espiritual. Entonces, mi posición en Cristo, nuestra condición de salvación es perfecta. Ya lo vimos, en Cristo estamos completos, tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es progresar en nuestra vida práctica para vivir de una forma que esté de acuerdo a ese nivel, a esa posición que por la salvación tenemos en Jesús. Ejemplo, es como en un equipo de fútbol, un defensa, por ejemplo. ¿Qué es lo que el entrenador del equipo espera que haga el defensa? Que
que se suba a la media cancha, que se suba a hacer los tiros de esquina, que se suba a la portería contraria. ¿Qué es lo que espera el entrenador si coloca a un jugador como defensa? Que juegue como defensa, que juegue acorde a la posición que le ha entregado. O como una ama de casa recién casada, flamante ama de casa, ¿no? ¿Recuerdan, hermanas, cuando estaban recién casadas? ¿No? Y comenzaron a abrir esos regalos de bodas preciosos, muy bien empacados, papeles muy brillantes, y de repente sacaron una batería de cocina flamante, brillante, preciosa. ¿Cuántas experimentaron esto, hermanas? Una batería de cocina para iniciar tu vida marital, tu vida como ama de casa. Ahora, ¿qué se espera del ama de casa? Que la use, que cocine platillos deliciosos, guisos deliciosos, y no que llegue el marido y le diga: mi amor, se me quemó la sopa Maruchan en la olla flamante, tatemé la olla, mi amor, se me quemó la olla. No, lo que se espera es que ahora cocine conforme a esa preciosa batería de cocina. ¿Me estoy explicando? Entonces, si el Señor por su gracia nos ha hecho nuevas criaturas, lo que Dios espera de nosotros es que vivamos así, de acuerdo a ese estándar, que nos volvamos en la práctica lo que Dios nos ha hecho ser en la posición. Dios nos dio una posición, ahora nosotros tenemos que vivir en la práctica conforme a esa posición espiritual. Eso es crecer, hermanos. Hay una clave importante para experimentar el crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 3:18, nuevamente. Vamos a leer con atención. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que es imposible crecer si no tenemos un conocimiento particular. ¿El conocimiento de quién? De Jesús. Cuando tú vas a la Biblia, hermano, cuando tú estás en un tiempo de oración, cuando estableces esa vinculación de comunión con Dios por causa de tu salvación, tú no vas buscando de Dios cuáles son los beneficios de ser un hijo de Dios. No tendría que ser nuestro interés primario. Entendemos, por supuesto, que hay beneficios gloriosos por ser un hijo de Dios, pero lo que va a generar el crecimiento espiritual es que tu búsqueda de Dios no esté motivada por otra cosa, sino por el puro conocimiento de quién es Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, por añadidura comienzas a conocer en qué consiste la dinámica de ser un hijo de Dios, en qué consiste el espectro de bendiciones, de beneficios, en qué consiste esa gracia, hermano, maravillosa, ese amor inmensurable que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Pero ese es el resultado directo de la motivación correcta de conocer a Jesús. Y es lo que dice: crezcan en la grasa, no, la grasa no. Eso está prohibido, hermanos. La grasa no, la gracia. Qué gracioso, ¿verdad? No. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero fíjate esta parte final: a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Un principio: crecer en la gracia se equipara con darle la gloria a Dios. Crecer en la gracia se equipara con darle la gloria a Dios. Esta idea de crecer en la gracia se relaciona entonces con esto: dar la gloria a Dios. ¿Cuál es la clave principal para todo el crecimiento espiritual, hermanos? ¿Cuál? Entender todo lo que significa glorificar a Dios. Si tú no entiendes, no sabes cómo glorificar a Dios, no vas a crecer espiritualmente. Y es importante, porque el tema más importante en el universo es glorificar a Dios. El concepto de glorificar a Dios, hermanos, es la razón por la que existimos. Y vamos a ver qué tan importante es más adelante. Es el fin primordial del hombre, glorificar a Dios. Lo vemos en la creación. Salmo 19 dice: los cielos cuentan ¿qué cosa, hermanos? La gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y es maravilloso, hermano. Ahora que hemos tenido esta temporada de sismos, pues ha comenzado a fluir en las redes una enorme cantidad de información, y de repente nos damos cuenta de algo interesante, muy interesante,
que los movimientos telúricos tienen más que ver con los fenómenos astrofísicos que geofísicos, ¿no? Siempre los sismos se les ha estudiado geofísicamente, ¿no? Es decir, cómo están las placas tectónicas, la energía acumulada, cuando ésta se libera, se genera un sismo, etcétera. Las fallas, ¿verdad?, que hay en la Tierra, la falla de Cocos, la falla de San Andrés, cosas así. Pero ahora resulta, hermano, que las investigaciones más avanzadas, sobre todo las que se están haciendo en Europa, nos muestran que los movimientos de tierra también tienen que ver con la posición de los astros. Yo comencé a investigar sobre eso en la semana y cuando lo comencé a leer dije, ay, este ha de ser un primo de Walter Mercado, ¿verdad? Un astrólogo. No, hermano, hay muchísima ciencia detrás de esto, ¿no? Porque sabemos que los cuerpos astronómicos, los cuerpos celestes, los planetas, las estrellas, la luna, están literalmente cargadas de campos magnéticos. ¿Qué es lo que sucede? La luna regula el oleaje de los océanos, eso lo conocemos desde la primaria, la secundaria. Las mareas de la Tierra son generadas por la luna, por la energía y esa energía abductora o esa atracción que hacen. Entonces, la luna, los cuerpos celestes, los planetas, cuando generan ciertas alineaciones con la Tierra, lo que hacen es eso, es abducir, es jalan las mareas. Aún jalan la corteza terrestre, jalan las capas, las placas tectónicas. Y cuando pasan estas alineaciones, todo regresa a la normalidad y esto genera movimientos. Qué impresionante es esto, hermano. El Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos levantáramos la vista a los cielos. O sea, los cielos es algo, hermano, que valdría muchísimo la pena que nos adentráramos en estudiar científicamente más, porque podemos ver cómo todo lo que Dios creó lo llenó de su energía, lo llenó de su poder, y es una realidad. Todo lo creado dentro y fuera de nuestra atmósfera tiene el propósito de reconocer que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios de gloria. Entonces, si los astros celestes fueron diseñados para glorificar a Dios, Isaías 43:20, ve este otro verso, también es impresionante. Dice así, Isaías 43:20, dice: las fieras del campo me honran, los chacales y los pollos del avestruz, dice el Señor, me honran. Entonces vemos cómo la Biblia nos habla del macrocosmos glorificando a Dios. E insignificantes desde nuestra perspectiva humana, animales de la selva, del campo, del bosque, glorificando a Dios. Todo lo creado, hermano, existe para dar la gloria a Dios. Lucas 2 nos dice que los ángeles que están presentes en el nacimiento de Jesucristo, ¿qué decían esos ángeles? ¿Gloria a quién? Gloria a Dios, ¿en dónde? Gloria a Dios en las alturas. Entonces, toda la creación preadámica, toda la creación espiritual, los ángeles, querubines, serafines, toda la creación macrocósmica, en el todo del universo, en el todo de la eternidad, si pudiéramos mencionarlo de esta manera, y todo lo que existe al interior de nuestro globo terráqueo, hasta los animales más insignificantes desde nuestra perspectiva, tienen una sola razón fundamental de ser, que es darle la gloria a Dios. Ahora, fíjate en esto, es maravilloso. Apocalipsis 5, verso 11. Las cosas de nuestra dimensión física, las cosas de nuestra dimensión astronómica, pero ahora escuchen esto. Dice Juan en Apocalipsis 5:11: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea que las cosas de nuestra dimensión, las cosas de la dimensión astronómica y las cosas de la dimensión espiritual en el cielo de Dios, todo glorifica a Dios.
En otras palabras, en todo lo que hacemos, hermanos, nosotros como seres humanos, diseñados a su imagen y a su semejanza. A ver, todo es creación de Dios. Los ángeles fueron creados por Dios, pero no fueron creados a su imagen y semejanza. Los animales fueron creados por Dios, pero no fueron creados a su imagen y semejanza. Los astros fueron creados por Dios, pero no fueron creados a su imagen y semejanza. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, ¿qué entidad creada por Dios en el universo tendría que ser la fuente principal de glorificación a Dios hasta el trono de su gracia? ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. Y glorificar a Dios, hermanos, por voluntad propia, por convicción. Salmo 16:8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, todo lo que hacemos nosotros, enfocándonos en la gloria de Dios, genera en nuestros corazones gozo. Es un intercambio que Dios diseñó, hermanos. ¿En qué consiste? Bueno, en que nosotros glorificamos a Dios y Él nos da gozo. Nada nos lleva a vernos más drenados del gozo en nuestra vida de forma más rápida, sino dejar de vivir para Cristo, hermanos. Ser una persona salva, haber conocido el Evangelio, haber estado en contacto con la gracia de Dios, la palabra de Dios, y haber dejado de vivir para Cristo. Esto te drena de gozo. Esto comienza a verse suplido por un gozo temporario, que es el gozo del mundo, que es un falso gozo, que tienes que consumir en cantidades industriales para intentar mantener cierto nivel de tranquilidad, gozo y satisfacción, que además te oferta una gama tan diversa de alternativas falaces, ficticias, mentirosas, para encontrar gozos no reales, puertas falsas de salida, anestesiados emocionalmente, psicológicamente o físicamente, para intentar soportar la dureza de la vida, porque solamente se soporta la dureza, la frialdad de la vida en el mundo pecador con el gozo de Dios. Con el gozo de Dios. Pero jamás vas a experimentar gozo de Dios si dejaste de vivir para Jesucristo. Ese es el intercambio. Nosotros vivimos para la gloria de Dios y Dios nos llena de gozo. Por eso, fíjate lo que dicen los salmos. Bueno, no es un salmo en particular, pero los salmos hablan de eso. Primera de Timoteo 1:17, por favor. Dice Timoteo, ¿qué dicen los salmos? Los salmos dicen eso: dad la gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, bendito el que vive en los cielos. Primera de Timoteo 1:17 dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es la razón definitiva, hermanos, de ser? Y de ser personas redimidas. La razón definitiva es la gloria de Dios. Cuando vivimos para glorificarnos, hermanos, a nosotros mismos, cuando vivimos para glorificar nuestras metas, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros proyectos, alcanzamos los proyectos, pero terminamos vacíos, ¿no? Ese es un fenómeno tan habitual en el mundo. La mujer, por ejemplo, que empoderada en esta sociedad igualitaria, que no sabe distinguir las diferencias en el diseño divino entre hombre y mujer, que no son espirituales, somos idénticos ante Dios espiritualmente, pero Dios define roles y funcionalidades en función de su diseño femenino y masculino. Bueno, esas mujeres empoderadas que tienen el propósito de ser hombres y después ser más que los hombres en el mundo empresarial, en el mundo productivo, pueden llegar a las metas más altas. Es más, las mujeres suelen ser más inteligentes que los hombres. Entonces, puede ser que una mujer alcance una posición preeminente en una organización empresarial transnacional más rápido que un hombre, pero cuando regrese esa mujer a su casa, encuentra una casa vacía. Si acaso un gato que le maulla, un perro que le ladra, pero no tiene con quién vivir, ni para quién vivir, en una vaciedad total. Eso es lo que sucede, es un ejemplo. En el caso de los hombres encontramos ejemplos igualmente muy claros. Pero cuando vivimos para nosotros, glorificar nuestros sueños, nuestras metas,
al final terminamos por completo drenados. Cuando vivimos para glorificar a Dios, hermanos, entonces, solo entonces, nos colocamos en el proceso de madurar espiritualmente. Nos colocamos en el proceso de crecer espiritualmente. En la medida en la que glorificamos a Dios, crecemos. Segunda de Corintios 3:18. Un texto que hemos estudiado, pero que es totalmente clarificador de esta verdad. Dice así, Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, fíjate cómo dice, mirando a cara descubierta, porque hoy podemos ver a cara descubierta la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque somos sus hijos, porque somos redimidos por su gracia. Entonces, nosotros que podemos mirar a cara descubierta, es decir, sin un velo, viendo abiertamente las cosas que ya no están escondidas para nosotros, porque ya nos fueron reveladas por el poder y el amor de Dios. Ya nos fue revelado Dios en Jesucristo como Redentor de la humanidad. Ya nos fue revelado el amor de Dios, nos fue revelada su gracia en la cruz del Calvario. Nos fue revelado este amor que redime, que salva, esa justicia inclemente, esa ira santa, esa justicia perfecta, esa piedad, esa misericordia. Hoy conocemos cada vez más a Dios como Él es, por sus atributos. Ahora, Dios no es que sea Dios a partir de nosotros, siempre fue Dios y es el mismo Dios, pero estaba velado, no lo veíamos, nos fue revelado. Recuerda que revelar es correr el velo y quedar al descubierto lo que siempre estuvo ahí, pero no lo podíamos ver porque lo cubría un velo. Dios siempre ha sido Dios, pero no lo podíamos ver porque para nosotros estaba velado. Llegó la palabra de Dios, llegó el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra nos fue expuesta con integridad y entonces el Espíritu Santo corrió el velo y nos dejó ver al Señor. Hoy vemos la gloria de Dios a cara descubierta. Por eso dice el verso, por lo tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, cuando nosotros miramos la gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, en la misma imagen de ¿quién? En la imagen de Jesús. Somos llamados a crecer espiritualmente, teniendo como norte nuestra vista, teniendo como horizonte en nuestro caminar cristiano a Jesús. Los ojos puestos en ¿quién, hermanos? Autor y consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros miramos con cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados a la imagen de Jesucristo, como por el poder del Espíritu del Señor. Entonces, el poder que está detrás del crecimiento espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu que nos da vida, y la vida es crecimiento. Pero ¿dónde está la clave, hermanos? En contemplar la gloria de Dios. Entonces, para crecer espiritualmente, ¿en qué debemos de enfocarnos? En la gloria de Dios, hermanos. Alguien dijo lo siguiente, qué hermoso es esto. Él dijo, la palabra de Dios es difícil de obedecer solo cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. La palabra de Dios es difícil de obedecer solo cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. Cuando tú eres conquistado por la belleza de Dios, tu vida comienza a rendirse voluntariamente ante Él. Tu vida comienza a ser una vida de obediencia, una vida de glorificación a Dios, una vida de alabanza. Eso es la alabanza. Cuando tu vida, no solo tu canto, tu vida obedece a Dios. ¿Qué le dijo el profeta Samuel al rey Saúl? El Señor quiere obediencia más que ¿qué? Más que sacrificios. Entonces, ¿cuál es la alabanza auténtica y genuina que llega al trono de la gracia y es aceptada por Dios? La obediencia. Si nosotros hubiéramos estado presentes en el Génesis, hermanos, cuando Caín, el hermano de Abel, le presenta a Dios esa ofrenda. ¿Te acuerdas de qué fue la ofrenda de Caín? De frutos, de verduras, de hortalizas, porque él era agricultor de la tierra. Y recuerdas que esa ofrenda no fue aceptada por Dios, fue rechazada.
No era lo que Dios había pedido. Dios ya había celebrado un sacrificio para cubrir el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Y después Dios cubre los cuerpos desnudos de Adán y de Eva con las pieles de esos animales sacrificados. Ese sacrificio nos hablaba proféticamente de un sacrificio que sería suficiente para Dios para podernos expiar del pecado, perdonarnos. Era un apunte profético a Jesucristo en la cruz del Calvario, nuestro Redentor, el Cordero de Dios. Bueno, cuando llega Caín, no llega con un sacrificio animal, él llega con una ofrenda de hortalizas. Ahora, el agricultor de la tierra, en una condición cuasi perfecta en ese momento de las condiciones agrícolas, podemos pensar que era una ofrenda de hortalizas extraordinarias, colores que no hemos visto, dimensiones que no conocemos, la mejor ofrenda de hortalizas. Si cualquiera de nosotros, si lo hubiéramos visto, hubiéramos dicho, ¡wow! ¡Qué tremenda ofrenda le presenta al Señor este hombre! Seguramente el Señor va a quedar gratificado porque ve que zanahorias, ve que tomates, ve que sandías, ve que jícamas, ve que plátanos, tremendos colores, tamaños y sabores deliciosos. Al Señor le va a gratificar. ¿Qué hizo el Señor? La despreció. Entonces, hermanos, eventualmente llegamos a un lugar donde la música exalta las emociones de la gente que se congrega para adorar a Dios, y ves a gente postrada en el piso, manipulada por las emociones que generan las frecuencias musicales, y dices, es que ese grupo de alabanza tiene unción, tiene poder, porque ve cómo la gente está postrada. Y de repente llega la gente a Casa de Oración Uruapan, y bueno, pues Fernando con la guitarra nada más, un instrumento. Y uno dice, casi 17 años y no tenemos ministerio de alabanza. ¿Será? No, tal vez, hermano, lo que usted está queriendo decir es que no tenemos grupo de música. Sí, no tenemos grupo de música, pero ministerio de alabanza. ¿Quién constituye la alabanza para Dios en la tierra? ¿Quién? Su iglesia, su pueblo, todos. Todos somos el ministerio de alabanza. Y cuando llegamos a una iglesia donde la gente está conmovida por la música, los acordes y las frecuencias, nosotros podemos sorprendernos y decir, ¡wow! ¡Qué alabanza está recibiendo el Señor! El Señor seguramente está siendo gratificado. ¿Seguro? ¿Qué es lo que gratifica al Señor? ¿El tamaño de la ofrenda de hortalizas de Caín? ¿La calidad de las notas musicales? ¿Que la gente en apariencia esté postrada delante de Dios? ¿O la obediencia del corazón de sus hijos? Entonces, ¿de dónde emana una genuina alabanza para nuestro Dios? ¿De un grupo de música bien orquestado o de un corazón rendido en obediencia? Entonces, hermano, sí tenemos ministerio de alabanza. Ahora, el tema de que la alabanza llegue o no al trono de la gracia ya es individual. Ya depende de cada uno de nosotros. Claro que queremos tener un equipo de música, sí, por supuesto. Claro que deseamos tener otra vez un grupo de música, pero por encima de la orquestación musical, nuestro interés tiene que ser la orquestación de nuestro corazón. Antes de la afinación de los instrumentos y las voces, es la afinación de nuestro corazón con Dios. Ahí está la adoración. Por eso Jesús dice que se le adore en espíritu y en verdad. En espíritu es lo ingrávido, lo insubstancial. Cuando cantamos, Señor, te alabo, te bendigo. Pero ahora eso tiene que ser verificado en el plano de la realidad, porque dice en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo verificamos en el plano de la realidad que mi adoración insubstancial y espiritual, Dios la acepta cuando en el plano de la realidad mi vida es una vida de obediencia? Y entonces estoy glorificando a Dios. Y mi vida está creciendo espiritualmente. Yo estoy madurando espiritualmente. ¿Y cómo sé en qué debo de obedecer a Dios? Lo comienzo a conocer cuando contemplo su gloria a cara descubierta, porque el velo fue corrido en su palabra como un espejo, y el poder del Espíritu Santo comienza a transformar mi vida cada vez más semejantemente a la vida de Jesús. Atrás de todo esto está el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, no esperes crecer espiritualmente si no tienes el deseo y la convicción de contemplar la gloria de Dios. Ahora, para ver lo importante que es esto, quiero que veamos
que la condenación definitiva del ser humano en la historia es porque no le dieron la gloria a Dios. O sea, sería importante esto, ¿no? Básico. Porque si la gloria de Dios me lleva al crecimiento espiritual, cuando el ser humano no glorifica a Dios, eso le lleva a la perdición. Romanos 1:19 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todos los hombres, pues Dios se lo manifestó. Se está refiriendo a la conciencia, ¿no? Por conciencia todos los seres humanos sabemos que Dios existe. Hay una teología radical, hermanos, dentro del cristianismo que tiene algunos elementos de verdad bíblica, pero en otras cosas se radicaliza al punto de decir que Dios predestinó a unos para ser salvos, pero Dios predestinó a otros para no ser salvos. ¿Has escuchado eso? Bueno, es una equivocada interpretación de la doctrina bíblica de la predestinación. O sea, la Biblia sí habla de predestinación, pero esta radicalización nos dice que Dios predestinó a unos para ser salvos y otros para no ser salvos. Y uno de los argumentos es que el hombre por sí mismo no puede distinguir la existencia de Dios. El hombre por sí mismo no puede responder afirmativamente a un llamado de Dios, porque estamos muertos, nacemos muertos. Ahora, eso es verdad, espiritualmente nacemos muertos, pero físicamente no nacemos muertos, ¿verdad? Físicamente nacemos con un cuerpo sensible a las condiciones externas y con una alma sensible que Dios depositó en cada ser humano con su imagen y con su semejanza, con la función primordial de poderle reconocer por conciencia. Entonces, cuando estos hermanos radicalizados dicen que si tú no eres predestinado, tú no puedes responder afirmativamente al llamado de Dios, se equivocan, porque la evidencia de que todos los seres humanos pueden responder afirmativamente a Dios es que todos los seres humanos históricamente han buscado a Dios, por senderos equivocados, por rutas desviadas, pero todo el esquema religioso histórico que ha prevalecido por encima de todos los conocimientos desde el origen del ser humano, buscan a Dios a través de la religión. Entonces, eso de que no podemos responder afirmativamente a Dios si no fuimos predestinados, hermanos, es una mentira. El ser humano busca a Dios por naturaleza. Por naturaleza. Obviamente no le conoce hasta que el evangelio le es presentado. Pero aún, hermano, si tú vas a la zona más recóndita del mundo, a una tribu que jamás ha tenido contacto con la civilización organizada, vas a encontrar que giran en torno de la adoración a un tótem, a una piedra, a un animal, a una fuerza de la naturaleza, pero el ser humano es inminentemente religioso. Busca a Dios por naturaleza. Entonces eso de que Dios predestina a unos para salvación y a otros para perdición es una mentira. Sino que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que ¿qué? Todos procedan al arrepentimiento. Entonces, lo que dice Romanos 1:19 es esto: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, todos los seres humanos han tenido la manifestación de quién es Dios, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Es decir, el ser humano finalmente termina concluyendo con esta vastedad del universo y la complejidad del universo y el orden del universo, por supuesto que debe de existir Dios. Es lo que dice aquí en Romanos. Por conciencia, ante la contemplación del universo, llegamos a la conclusión: Dios existe. Dice el verso 21: pues habiendo conocido a Dios, es decir, habiendo tenido la conciencia de que Dios existe, ¿qué pasó, hermanos? No le glorificaron, no le dieron gloria, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Entonces, fíjense, hermanos, habiendo tenido el conocimiento interno de que Dios existe por la conciencia, y habiendo tenido el entendimiento de que Dios existe por la creación, la conciencia y la creación son dos testigos infalibles de la existencia de Dios. Pero como seres humanos fácilmente ignoramos estos dos testigos, la creación y la conciencia. Y entonces el resultado final es la condenación del ser humano, porque no glorificó a Dios. Cuando el hombre, pudiendo glorificar a Dios por la evidencia de su existencia, decide no hacerlo, queda aislado de la vida espiritual. Queda aislado del crecimiento espiritual. Su historia entonces es una historia descendente, en caída, es una degradación. Fíjate cómo termina el verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, una descripción de la idolatría. Vemos entonces el hombre degradado, el hombre minimizado en su inteligencia, en su conciencia, minimizado en sus facultades y funciones, cuando se niega a glorificar a Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el motor de nuestro crecimiento espiritual? El impulso para crecer espiritualmente, glorificar a Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Bueno, no me convencen. Voy a volver a empezar. Ahora, fíjense en esto. A lo largo de la historia, Dios ha querido esto, que el hombre vea su gloria. ¿Dónde es el primer lugar donde el hombre es testigo de la gloria del Señor? En el huerto del Edén. La presencia manifiesta de Dios a través de un término hebreo, hermano, que es Shekinah. ¿Has escuchado el término Shekinah? La Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? Sí, es la manifestación visible, sensible de la gloria de Dios. Eso es la Shekinah. Hay algunos centros espiritualizados, ¿verdad?, en donde intentan reproducir algo que podría ser semejante a la gloria de Dios. Y durante los tiempos de alabanza, de repente comienza a salir una especie de vapor, hielo seco, humo, ¿verdad? Y entonces la gloria de Dios, ay, hermano, no. La gloria de Dios es incomparable. Eso es la Shekinah, hermanos, la manifestación sensible, la manifestación que podemos ver de Dios. Y el hombre, hermano, tuvo este contacto con la Shekinah de Dios en el huerto del Edén hasta que peca. Cuando incide el hombre en la comisión del pecado, entonces es sacado de la gloria de Dios. Pero Dios no se conformó, Dios continuó esforzándose por intentar manifestar al ser humano su gloria, y después lo hizo en el desierto. ¿Se acuerdan del tabernáculo de reunión en el desierto? Donde Dios le promete a Moisés que en ese lugar, en ese tabernáculo, en el lugar santísimo de ese lugar, Él de tiempo en tiempo manifestaría su presencia. No es otra cosa sino su gloria manifiesta, su Shekinah. Después en el templo de Jerusalén, cuando este es edificado, igualmente Él decide manifestar su presencia en ese templo. Salomón se queda sorprendido y dice: ¿cómo es que Dios podrá habitar en este lugar hecho por manos humanas? Bueno, Dios lo hizo. Dios manifestó su presencia en ese lugar. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Dios? Despreció la gloria del Señor y utilizaron ese templo para dar gloria y alabanza a los Baales, a dioses ajenos, hasta que entonces Dios decide como juicio abandonar el templo. Su templo ya no sería más manifiesta su gloria en ese lugar. ¿Cuál es una de las manifestaciones más extraordinarias, hermano, de este esfuerzo de Dios por manifestarnos su gloria? Cuando la gloria de Dios se encarna. Primera de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? ¿Qué dice la Biblia que vimos? Su gloria.
y vimos su gloria. ¿Quién es este verbo? Hecho carne. ¿Quién? Jesús. Y en Jesús, ¿qué vimos? La gloria. Y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es la gloria de Dios en un cuerpo humano. La encarnación de la Shekinah es Jesucristo. En Lucas 9 se describe cómo en el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan de esta experiencia? Jesucristo sube con 3 de los discípulos y de repente, sin esperarlo, sucede algo que ellos no lograron decodificar intelectivamente. Sucede que el Señor se transfigura. O sea, por un breve tiempo el Señor se desviste de su humanidad y queda plenamente manifiesta su Shekinah, su gloria. Es transfigurado el Señor Jesucristo. Y aparecen a su izquierda y a su derecha, representando a la ley, Moisés, representando a los profetas Elías. Y la voz de Dios que escuchan estos discípulos es: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Toda la atención ¿hacia quién? Hacia la gloria de Dios. Ya no será la ley de Moisés, porque toda la ley tiene cumplimiento en mi Hijo. Ya no serán los profetas con Elías, porque todas las profecías tienen cumplimiento en mi Hijo. Ahora tienen que enfocarse en mi gloria a través de mi Hijo. Y por eso el Señor lo transfigura, deja manifiesta y visiblemente su gloria, se desviste de su humanidad por un breve periodo de tiempo para atraer la atención de esos hombres y entender que ahora todo lo que el Padre quiere darnos, para darnos crecimiento, para llevarnos a fidelidad, para hacer la imagen de Jesús, lo vamos a encontrar contemplando la gloria de Cristo. Mateo 24:30. Sucede algo trágico, o más bien nos anuncia algo producto de la tragedia humana. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué cuando en aquel día se manifiesta en el cielo la señal de Jesucristo, hermano, las tribus de la tierra van a lamentar y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria? ¿Por qué? Porque aún habiendo habitado Jesucristo, la gloria de Dios entre nosotros, los hombres le dimos de espalda. La gente más cercana a Jesús, la gente que tendría que haberle reconocido por el nivel de conocimiento que tenía de la ley de Dios, los fariseos, los sacerdotes, los religiosos, dijeron que la gloria de Dios no era sino una manifestación del poder de Belcebú, de Satanás, la ceguera del ser humano. Y entonces por eso dice Jesús: en aquel día, cuando vean al Hijo de Dios, entonces lamentarán, porque lo que vieron Juan, Pedro y Jacobo en ese monte, Jesucristo desvestido de humanidad en la plena gloria del Padre, va a ser visto por toda la humanidad. Y entonces la humanidad dirá: ese sí es Dios. El testigo de Jehová dirá: ¿cómo pude negar que Él era Dios? El mormón dirá: jamás podré llegar a ser Dios. El satanista dirá: estuve con el vencido toda mi vida, Él es el vencedor. Las tribus de la tierra lamentarán. ¿Ante qué? Ante la gloria de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, la oportunidad de vivir en nuestra redención un enfoque en la gloria de Dios. Fíjate lo que dice Efesios 13:14, por favor. ¿Cuál es la importancia de la gloria de Dios en nuestros días? Dice Pablo, Efesios 3:14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortaleza espiritual para nuestras vidas, hermanos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, la gloria de Dios es el enfoque de nuestras vidas. El enfoque de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, bueno, la gloria de Dios se manifestó en el huerto, en el tabernáculo, en el desierto, en el templo. Hoy la gloria de Dios, hermano, se manifiesta en la iglesia de Jesús. La gloria de Dios será desplegada en Jesucristo cuando regrese. Pero hoy en día, en este momento, ¿cómo puede ser vista la gloria de Dios? ¿Cómo puede ser vista la gloria de Dios? ¿Cómo? ¿A través de quién? A través de la iglesia, a través de nosotros. Segunda de Corintios 4:5 dice esto: porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Dónde resplandeció la luz de Cristo, hermano? En tu corazón. ¿A partir de qué momento? Del momento de tu redención. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para que la gloria de Dios sea conocida en la faz de Jesucristo. Entonces, el llamado más grande de un creyente es glorificar a Dios. Por eso el Señor saca fuera del sistema del mundo a su iglesia. Y Él dice: yo me comprometo con edificar a mi iglesia. Y esta edificación no va a ser interrumpida ni obstaculizada, ni siquiera por el mismo infierno. Si yo la edifico, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la edificación de mi iglesia. ¿Por qué? Porque somos los llamados a manifestar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, porque está revelada en nuestros corazones. Si la gloria de Dios va a ser vista, hermanos, es a través de su iglesia, a través de nosotros. Entonces el llamado más grande de un creyente es glorificar a Dios, pero para hacerlo tenemos que crecer. Y crecemos por cuanto le glorificamos. Si nuestro llamado es a crecer, entonces nuestro principal llamado es a glorificar a Dios. No sé si me estoy explicando. Lo que Pablo le dijo a Tito, él le dice: adorna la doctrina de Dios. Adorna la doctrina, le dice Pablo a Tito. Entonces, ese es el llamado. Permitir que la gloria de Cristo brille, se vea, luzca a través de nuestras vidas. Entonces, en esta época somos llamados a eso, hermanos. Si el mundo ha de ver la gloria de Cristo, es a través de nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria hecha visible para el mundo a través de la iglesia. Fíjate lo que dice Isaías 48:11. Dice así. Dice: por amor mío, dice el Señor, por amor mío lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser profanado mi nombre, mi gloria? Pues no la daré a otro. La razón por la que existimos, hermanos, es la gloria de Dios, darle la gloria a Dios. Cuando una persona no da la gloria a Dios, entonces va en contra del universo. Va en contra del universo. Es como este hombre que va manejando en el Paseo Lázaro Cárdenas, ¿no? Una mañana donde está congestionado y oye en la radio un loco en el Paseo Lázaro Cárdenas manejando en sentido contrario y dice: ¿un loco? ¡Son todos! Él no se da cuenta que es él el que está en contra de la circulación. No se da cuenta. Y eso sucede, hermano, con nosotros. Nuestra mente se oscurece. Dice la Biblia que nuestro entendimiento y corazón se entenebrecen cuando no vivimos para darle la gloria a Dios. Y entonces no entendemos, no dilucidamos, no nos es manifiesta la lógica divina, el orden universal, y vamos en contra misma del universo, nosotros solos en contra del universo.
¿Cuándo podremos, hermanos? ¿Cuándo podremos ganar o generar un cambio en el sentido del universo? Jamás, porque Dios lo ha orquestado de esa manera. Dios orquestó el universo para que el universo le glorifique. Las avestruces, los chacales, los astros, el cielo, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Su iglesia fue diseñada para esto. Entonces es que las cosas no me salen, es que el matrimonio nomás no da, es que mira a mis hijos, y es que la economía, es que el trabajo, y es que, bueno, te has detenido a pensar, si no es que tu familia, tu matrimonio, tus hijos, el trabajo y la economía estén mal, tal vez eres tú el que está mal. Tal vez eres tú el que está en contra del sistema que Dios ha orquestado para su gloria. Y continúas enfocándote obstinadamente en glorificar tu proyecto de vida, tu negocio, tu empresa, tu profesión. Hacer de tu vida lo que quieres cuando Dios ya ha definido la forma en la que tu vida le glorifica. A través de la obediencia. Tengo tantos deseos. A ver, ¿quién no tiene deseo de tener éxito? Todos queremos tener éxito. Todos. Pero lo primero que tendríamos que revisar es si mi concepto de éxito es el concepto de éxito de Dios. Si mi concepto de logro, de alcance, de realización es el concepto de Dios. Si mi concepto de plenitud es el concepto de plenitud de Dios. Porque si mi concepto de éxito me centraliza a mí y por lo tanto todo tiene que girar en torno a mi concepto y proyecto de éxito, no, estás mal, hermano. Ese es el cristiano que cuando ora le dice al Señor, Señor, muéstrame, y parece espiritual y se oye espiritual, pero no lo es. Señor, muéstrame tu propósito para mi vida. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién nos creemos que somos? El propósito de Dios para mi vida, o sea que el universo gira en torno de tu vida. No, hermano. Tenemos que descentralizarnos de lo que hacemos y entender que el centro de todo es Dios. Señor, ¿cuál es tu propósito a secas? Ya, hasta ahí para la oración. ¿Cuál es tu propósito, Señor? Yo me quiero engranar en tu propósito. Yo me quiero engranar en esa maquinaria de darte la gloria. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer yo? Me has dado dones, me has dado habilidades, talento, me hice un matrimonio, una familia, hijos, soy papá, tengo un negocio, tengo un comercio, tengo algún proyecto. Señor, esto que tengo, ¿cómo se engrana en la maquinaria de que tu nombre sea conocido, tu nombre sea afamado, tu gloria sea manifiesta? A través de mi corazón brille la faz de Jesucristo, tu luz en la tierra. Jeremías 13:15. Fíjate lo que dice Jeremías. Esa es una llamada de atención. Dice, escuchad y prestad atención. Y dice, no sean altaneros, porque el Señor ha hablado. El Señor nos llama a no ser altaneros, hermanos. Entonces, algo que siempre va a estorbar en la gloria de Dios es tu orgullo, tu altanería. Cuando somos, si entendemos qué es ser altanero, ¿no? Altanero es ser petulante, ser engreído, ser creído, sentirte en una dimensión por encima de los demás, tener un concepto más alto de ti, creer que tu proyecto de vida, de negocio, tu vida familiar, tus capacidades y cualidades están por encima de la de los demás. Eso te hace ser altanero con Dios. No, la Biblia nos dice lo contrario, que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, que pensemos de nosotros con cordura, o sea, con equilibrio mental. Hermanos, no existimos para que las cosas giren en torno de mis deseos, ¿no? O de los tuyos. Existimos con el único propósito de entender cómo en la gran maquinaria del universo que trabaja de forma perfecta, yo puedo ser un engrane, puedo ser una pieza que se active y dinamice la gloria de Dios. Bueno, ¿qué pasa cuando Dios advierte a tiempo? La semana pasada, ¿no? La tibieza espiritual. Ya, dejemos de ser tibios, porque, a ver, ¿quién se tomaría una Coca-Cola tibia? ¿Quién?
Uy, qué calor hace, ¿no? Ahora sí está arreciando el sol. Tráete unas cocas, pero bien tibias, por favor. Nadie. ¿A qué sabe una coca tibia, hermano? Es más, recuérdame a qué sabe una coca. Desde hace 3 meses no pruebo una. Por favor. Pero me acuerdo que bien fría, ay, hermano, es deliciosa, ¿no? Pero tibia. Ahora, ¿a qué sabe un café? Imagínate en la mañana, te levantas, está lloviendo, el clima está frío, te pones tu suéter, ¿verdad? Llegas a la cocina y prendes el fuego, pones la olla, le pones el agua y oyes shhh, porque comienza a evaporar, ¿verdad? La olla ya está caliente. Le pones su cucharada de café de la olla, el mejor del país y del mundo y del universo. Y entonces comienza a hervir, le apagas, se baja el hervor, dejas reposar 3 minutos y sirves tu taza de café. Y le pones su azúcar, yo esplenda, le pones y lo endulzas. Y le soplas y le das sorbitos. Ay, ¿y qué se siente? ¿Cómo recibe el cuerpo ese café que está caliente? Caliente. ¿Quién se levantaría en la mañana en un día lluvioso en Uruapan, hermano, a abrir el refrigerador para sacar café frío y tomarse el café frío? Nadie. Bueno, el problema del modernismo y posmodernismo es el café frío, el frappé, hermano. No, particularmente no, hermano. Café con hielo, no, nada. Cómete una paleta de grosella, hasta de tuna si quieres, pero un café frío a mí no me gusta. Pero bueno, un café en la mañana no te lo tomas frío, te lo tomas calientito, no tibio. El Señor no quiere gente tibia, hermanos, porque como decía el hermano Elías, esto genera repulsión en el corazón de Dios. Somos llamados a crecer y Dios nos está advirtiendo. ¿Qué vamos a hacer en la presencia del Señor? Hermanos, este lunes 7.7, un terremoto fuerte. Estuvimos viendo algunas escenas de terremotos de menor intensidad en otras partes del mundo que generaron grandes catástrofes. Dios tuvo gracia. El miércoles nos reunimos en la noche y Dios nos bendijo con su gracia de que no nos agarrara aquí en la congregación, sino en la madrugada, 1 de la mañana. Por cierto, ya me voy a ir apurando, Pero, hermanos, en cualquier momento podemos estar en la presencia del Señor. Una hermana me decía en la mañana, muy amorosa, pastor, hemos orado por ustedes para que el Señor les dé inteligencia, cómo poder tener el servicio sin que corramos riesgo. O sea, la hermana ya pensaba lo mismo que nosotros arriba, está riesgoso, ¿verdad? Pero me dice, pero yo vengo dispuesta, aun cuando fuera abierta, arriba, yo sé que si yo parto con el Señor. Y yo pensé, sí, pero no con un pedazo de ladrillo encima, no con una losa encima, como sea. Pero en cualquier momento, hermanos, hace una semana, este accidente en la carretera, una carretera que la mayoría de nosotros la transitamos con regularidad, un tramo carretero que todos hemos recorrido, y estos trailers arrasaron en un instante con la vida de personas. Puede suceder en cualquier momento. ¿Qué podremos presentar al Señor? ¿Con qué vamos a llegar? ¿Con tibieza? ¿Con la petulancia, la altanería de creer que la vida consistía en encontrar la estrategia para que yo sobresaliera, para que yo lo lograra, para que yo lo alcanzara? ¿Vas a llegar con tus obras al Señor? ¿Qué dice la Biblia del juicio del gran trono blanco? El juicio final, hermano, donde Satanás, el falso profeta, el infierno mismo serán echados al lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. El juicio final. Dice la Biblia que serán traídos los libros y serán abiertos. Un solo libro que contendrá los nombres de aquellos que creyeron en Cristo. El libro de la vida se llama. Pero vendrán todos los demás libros. Un solo libro de la vida con una gran cantidad de libros. Otros donde estarán inscritas las obras de los hombres. Y los hombres y las mujeres serán juzgadas. ¿Por qué? Por sus obras. ¿Y cuál va a ser el resultado de ser juzgado por tu obra? ¿Cuál, hermano? Ser echado en el mismo lugar donde Satanás será echado. O sea, que ese lugar no fue diseñado para los seres humanos.
Porque dice, diseñado para Satanás, sus ángeles, para el infierno. Nosotros no fuimos diseñados para eso, pero será el destino final y eterno de aquellos que confiaron en sus obras, vivieron para sus obras, buscaron la realización de sus obras, sus proyectos personales. Hermano, Dios nos advierte a tiempo. Revisemos cuál es la condición real de nuestro corazón. Eres una persona que te defines como cristiana, pero no estás viviendo para la gloria de Dios. Sigues viviendo centralizado en el entorno de tus propios proyectos, vida. Tú eres el rey de tu vida. La realidad, tú eres el Dios de tu vida. Tú has definido tu código de moral, tu código de comportamiento. No, eso dice la Biblia, pero bueno, yo vivo así. No, entonces tú eres Dios para ti mismo. Son tus obras las que crees que te van a justificar delante del gran rey. Pero cuando llegues ahí, no veas tu libro inscrito en el libro de la vida, tu nombre, pero veas todas tus obras, tus empresas, tus proyectos, tus logros, tus profesiones. Y te des cuenta de que ninguna de estas te califica para estar en la eternidad con Dios. Y tal vez en aquel día recuerdes alguna de estas predicaciones. Hermano, bueno, si es el caso, primo, pariente lejano, no estarás en la presencia del Señor. Porque la evidencia de que eres una persona redimida por la gracia es que el Señor progresiva, gradualmente, de a poco, pero progresivamente te va mostrando que tu vida consiste en que por la luz de Dios en tu corazón tú reflejes la gloria de Dios en la faz de Jesucristo a la humanidad, a los seres humanos, iniciando por tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus compañeros de trabajo, de escuela. Eso es lo que vive un hijo de Dios. Ya no vivo para mí, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Qué pasa con aquellos que no lo hacen así? Bueno, fíjate lo que dice Daniel 4:31. ¿Quién quisiera pasar por una experiencia como la que vamos a leer? Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo y le dijo, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo, te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien a él le place. En aquel mismo instante, hermano, en aquel mismo instante, Dios no le dio un periodo de tiempo. En ese mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves. O sea, bestialmente. Pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno, su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Como qué, hermano? Como nada. ¿Quién dice esto? La Biblia lo dice, hermano. ¿Qué somos sin Dios? Nada. Pero nos creemos algo. Sin Dios, hermano, no somos nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Entonces, Nabucodonosor lo reconoce finalmente, hermano, le da a Dios gloria. Pero Dios trata fuertemente con aquellos que deciden no darle gloria. Hermano, es muy peligroso vivir centralizado para ti. Tal vez no nos vamos a ver entre nosotros caminando en las calles con esta descripción: los cabellos largos, sin vestimentas humanas, con las uñas largas. Pero evaluemos,
Puede ser que nuestra vida haya comenzado a tornarse bestial ya, bestial, animal, sin amor natural por la gente cercana, iniciando por nuestra esposa. Tú eres una persona indiferente a las necesidades de tu esposa, te has vuelto un tipo rudo, duro, seco, de corazón inflexible, con poca tolerancia, justificado en lo que quieras justificar. Es que no la conoces, su carácter, pastor, infumable, inflexible, es que se irrita de todo, ya no la aguanto, han sido años, yo ya no quiero vivir con esta mujer, pero lo tolero porque al final soy cristiano. ¿Sí? Y ya estás viviendo como una bestia dentro de tu casa. Con tu marido, hermana, si no lo respetas, si no consideras su autoridad, si has perdido de vista que la autoridad de tu marido viene de Dios, si lo ignoras, si le maltratas, si le gritas, si le ofendes, si lo humillas, si no consideras su esfuerzo, y es que no conoce cómo es, pastor, es un mentiroso, un hipócrita, en la iglesia es uno y en la casa es otro, y entonces por eso yo me condí, por eso te has convertido en una bestia. En el trato con tus hijos es que son unos malagradecidos, pastor. Es que yo me he esforzado, yo les he dado mi vida y mire cómo me han pagado. O con tus padres, porque te sientes abusado por ellos. No, es que pastor, es que no me dan libertad, es que me siento encerrado, es que yo quisiera, yo espero, yo emprendo, yo deseo. Y entonces tu vida es la vida de una bestia. Tal vez es tu corazón el que se encuentra en esta condición. ¿Por qué? Porque has decidido establecerte tú como el centro de tu vida, el centro de tu motivación. Tú eres el motor de tu existencia. Vives para ti. Y si no logras lo que quieres para ti, entonces te conviertes en una bestia que defiende ferozmente su territorio, su derecho. ¿Tú has visto cómo hay perros que traen en el hocico un hueso roído, seco, sin sabor, sin carne? Hace 2 años se acabaron la carne y el jugo del hueso, pero no lo sueltan. Y si le quieres arrebatar el hueso del hocico, hasta te comen la mano, defendiendo tu derecho, defendiendo lo que es justo para ti, defendiendo tu dignidad como bestia. Hermano, eso es el resultado de vivir para ti. Por eso hay una degradación, ha habido un declive, ha habido un decaimiento. Por eso es que tu vida se ha drenado, tu alma no tiene gozo. Por eso es que vives por vivir el día a día, la cotidianeidad. Todo es un rito, todo es un reloj mecánico sin chiste. Tu vida se encuentra sin sabor, árida, infructuosa. Porque no fuiste diseñado, hermano, para vivir para ti. Y si la Biblia nos muestra que lo creado, todo, fue creado para la gloria de Dios, si un chacal del campo fue creado para la gloria de Dios, nosotros, a la imagen y semejanza de Dios, redimidos por su gracia, con la luz de Dios reflejada en nuestros corazones, en la faz de Cristo, para mostrarlo al mundo, no hacemos eso, nuestra vida queda reducida a la vida de una bestia. A la vida de una bestia. Entonces, hermanos, hablaremos en la siguiente ocasión de cómo ir escalonando nuestro crecimiento espiritual, escalonando también la gloria de Dios en nuestras vidas. Se me acabó el tiempo. Y como tiembla en 25 minutos, no es cierto. No es cierto. No es verdad, nadie sabe, ¿verdad? Pero se me acabó el tiempo. Pero creo que sirve suficiente lo que hemos estudiado hoy, hermanos, para poder usar esto reflexivamente en nuestra vida esta semana y poder entender cuál es el propósito de nuestra vida. Es crecer, porque si no hemos crecido, estamos en anormalidad espiritualmente. Si no hemos madurado al tiempo de nuestra redención, al día de hoy, no hemos madurado, no hemos crecido, eso es atípico, eso es anormal, eso habla de una enfermedad en el espíritu. Y la enfermedad se llama ego, orgullo, petulancia, soberbia, altanería. Porque esa enfermedad es la que no nos permite darle
la gloria a Dios. Termino leyendo el primer texto que estudiamos. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos bendecir tu nombre y exaltar tu majestad. ¿Cómo con tanta frecuencia perdemos de vista la verdad? ¿Cómo nos carnalizamos de manera tan sencilla? Y es que la presión del mundo es tal que si no vivimos contemplando a cara descubierta, como por un espejo, tu gloria, la gloria de Dios, es imposible que continuemos siendo transformados en la misma imagen por el poder de tu Espíritu Santo. Terminamos defendiendo nuestros proyectos como el perro a su hueso. Nuestro estilo de vida, nuestros derechos, nuestra justicia, nuestra propia dignidad, como la bestia a su propio espacio. Y esa perspectiva propia de una mente que se ha degradado, que está en condición reprobada, no es sino el resultado lógico de vivir para nosotros y no para ti. Si los cielos cuentan tu gloria, si el firmamento anuncia la obra de tus manos, si un día cuenta a otro día el conocimiento de tu existencia, y una noche a otra noche declara sabiduría, Señor, si los animales del campo, haciendo lo que hacen, viven para ti, para ellos es natural y te glorifica que defiendan sus territorios, pero para nosotros, con tu imagen y semejanza, con tu redención en nuestras vidas, siendo tu iglesia llamada a estar fuera de la forma de pensamiento egoísta del mundo para ser edificada por ti. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué vivimos para nosotros? Porque el muy escaso crecimiento espiritual o nulo nos lleva a la cuenta de que nos drenamos a nosotros mismos, nos secuestramos a nosotros mismos. Nosotros nos ponemos lápidas que no nos permiten caminar en la verdad. Señor, pero tú nos libertas de esas cargas cuando enfocamos nuestra atención en ti. Y nos llevas a caminar, a avanzar, a progresar, a vivir, a gozar, a disfrutar, aún en medio del dolor y la adversidad. A vivir con seguridad, sin temor del mal, en medio de las catástrofes. A vivir confiados en ti y para ti. Con la grande esperanza de aquel día poder llegar a ti y no presentarte nuestra obra diciéndote Señor, Señor, en tu nombre hice, no, sino diciéndote Padre, misión cumplida. Misión cumplida. Amé, perdoné, pasé por alto la ofensa, levanté al caído, bendije al que me maldijo, para que tu luz en mi corazón fuera reflejada en la faz de Jesús. Al que perdoné, al que amé, al que le pasé por alto la ofensa, al que levanté, al que cubrí, al que alimenté. Te di la gloria en la tierra, mi Dios. Ahora vengo a darte la gloria en el cielo.
por la eternidad. Ayúdanos, mi Dios. Gracias por enseñarnos a vivir. En el nombre de Jesús. Amén.